Vamos a volver a hablar sobre el suero convaleciente porque tenemos muchos peruanos que le han ganado al COVID y ellos son una fuente importante de donde podemos extraer una especie, entre comillas, de vacuna, pero que puede salvar vidas. Sobre eso vamos a hablar con el doctor César Galván, que es el expresidente de la Sociedad Peruana de Inmunología. Estimado doctor César Galván, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Gustoso a responder sus dudas y sus interrogantes, doctor. Doctor Galván, ¿por qué nos estaríamos demorando tanto en esta posible solución ahora que tenemos muchos pacientes ya de alta y sabiendo que el suero inmunológico no es algo novedoso ni tampoco demasiado complicado? Exitosa. ¿Por qué nos hemos retrasado tanto, doctor Galván? Sí, muy interesante y me permite hacer algunos comentarios de lo que inicialmente usted comentaba, para la redundancia, sobre el uso de plasma convaleciente en el tratamiento con COVID-19. Es verdad, es una vacuna entre comillas, ¿no? En el cual se utiliza los anticuerpos que han generado ya pacientes curados con COVID-19 y se le infunde a pacientes que están cursando la enfermedad. Es verdad de que no todos los pacientes que se han curado, por más que estén muy sanos y se hayan recuperado, tienen una potencia y calidad de sus anticuerpos útiles para salvar vidas. Es por eso que usted hace una muy buena aproximación. De repente la tercera parte o de repente la cuarta parte sí van a ser útiles. Entonces, ahí va más o menos la respuesta a su pregunta. Lo difícil tal vez está en tener una infraestructura o bancos de sangre que sepan reconocer las titulaciones apropiadas de estos donantes, de modo que éstas sirvan para donarla a los pacientes que están cursando la enfermedad. Se necesitan unos tipos de reactivos que son de ELISA a veces, pero que me miden la titulación. No es simplemente una prueba rápida que me dice, está teniendo IgG. No, yo quiero saber que esa IgG sea de 1 en 80, de 1 en 160, de 1 en 320, de 1 en 640. A nosotros nos conviene tener donantes que sean de 1 en 320 para arriba, porque se ha visto de que no son muy buenos aquellos que tienen IgG de 1 en 80 o 1 en 160. Esa es la gran dificultad. En el mercado peruano no existen proveedores de esos tipos de anticuerpos específicos de titulación. Ese es el gran problema. Infraestructura de un banco de sangre para extraer el plasma y todo lo demás, muchos centros hospitales de alto nivel lo tienen. El detalle está en conseguir esos reactivos que me midan la titulación. Eso ha sido lo que ha demorado bastante. Le hago un alcance en general. Hospital Rebagliati, el INENSE, también un grupo de investigadores, han presentado proyectos y están ellos con la dificultad de conseguir esos proveedores para que puedan seleccionar muy bien a sus donantes y luego proceder con este tipo de tratamiento. En la práctica privada existen 1 o 2 instituciones que por ahí también han presentado proyectos y me parece que alguna ha iniciado ya el uso de la infusión, ¿no? Es un contexto diferente a Europa o Estados Unidos, donde ahí incluso están las empresas farmacéuticas, las empresas de diagnóstico que fabrican estos ELISAs, esos reactivos de titulación, y les es más fácil conseguir en sus hospitales. Por eso que Estados Unidos en abril prácticamente y empezó con eso, Europa también en abril lo había empezado, algunos países con sus contactos de afuera, Chile lo empezó a mediados de abril más o menos, Argentina a inicio de mayo más o menos, y bueno, y esperamos que nosotros en este mes podamos hacer más de estas infusiones. Si mal no recuerdo, de tantas cosas que uno lee, estas prácticas de la curación con el plasma de paciente convaleciente data de 1908, y me imagino que en esos años no había pues la tecnología que hoy hay, pero hay reportajes de que hay referencias claras de que allá en esos años, hace más de 100 años, se empezó con eso y de repente no han sido tan exactas, pero eso abrió el camino para que esta terapia pueda funcionar. ¿No ha habido alguna experiencia en todo el Perú en el camino que hasta dónde hemos podido llegar los peruanos con el intento de este tratamiento? ¿O nunca hemos tenido la oportunidad de acercarnos siquiera a hacer algunas pruebas?
hasta donde yo tengo conocimiento, en otras patologías no recuerdo y no tengo precisa la literatura sobre si se han utilizado en el Perú sobre otras patologías. Tal vez haya ocurrido algunos grupos de investigación que hayan hecho algunos intentos, ¿no? Pero el tema pasa ahora de que en Perú las cosas ya están cambiando. Un punto muy interesante que usted plantea ahí es si en 1908, que fue en la gripe española, se utilizó y salvó vidas, sí, ¿por qué no hacerlo de una vez sin tantas, como quien dice, rigurosidades metodológicas y todo eso? Porque los tiempos han cambiado, existe un consentimiento informado, existen entidades y nosotros nos debemos como médicos explicar muy bien a los pacientes cuándo es una decisión terapéutica importante, cuándo es no, cuáles son los riesgos y todo esto que nosotros llamamos ética en medicina y todos los cuidados que debemos tener. Entonces no es tan fácil como en 1908 ahora darle un tratamiento por más que el paciente esté en gravedad y lo demás. Es verdad, muchos de los pacientes que usaron esto en 1908 se salvaron, pero muchos otros no, porque de repente no se seleccionó bien el donante o hicieron algunos efectos adversos. Ojo, hay si es que no tenemos un buen banco de sangre, pueden transmitir enfermedades como hepatitis B, C, VIH. Entonces hay que tener mucho cuidado de no utilizarlo abiertamente. Por lo tanto, si hacemos una recopilación de lo que ha pasado en COVID-19 y la situación en Perú del uso de plasma convaleciente, el primer punto importante que se logró fue de que existe un documento técnico en el cual se apruebe de que el plasma convaleciente puede usarse como uso compasivo. Eso es importantísimo, porque los médicos se van a sentir más seguros en que puedan utilizar eso con el consentimiento informado de los pacientes. Eso fue lo primero que hizo Estados Unidos a mediados de marzo, y es por eso que en abril comenzaron a utilizar, a pesar de que no es una medida terapéutica aprobada por la FDA, incluso ahora, ¿no? Pero la aprobaron por medida compasiva. Eso al menos en Perú se logró a fines de mayo, la primera semana de junio, hace poco nada más. Entonces, de eso el punto número uno. Segundo, ya hay en el mercado apareciendo proveedores de estas titulaciones de reactivos, como le decía, para seleccionar el donante, ¿no? Y lo otro, que es lo desafiante, es del médico clínico sobre todo, es seleccionar a qué paciente se le va a dar. Un paciente que está con una enfermedad ya de 20 días, de 30 días, en unidad de cuidados intensivos, muy poco probable que funcione ese tipo de tratamiento, porque el principio de ese tratamiento es neutralizar el virus. Y el virus crece enormemente, incluso de días antes de hacer síntomas y durante los días de hacer síntomas, dentro de los 10 a 14 primeros días. Entonces, el objetivo del plasma es neutralizar o eliminar esa viremia, esos virus. Entonces, en el día 18 o 20 tiene casi nada respecto a lo que tiene al inicio. Y lo otro, el daño ya está instalado en el día 16, en el día 20, en paciente que esté en cuidados intensivos. Entonces, nosotros necesitamos detectar los casos pronto, número uno, y número dos, identificar a aquellos que tienen factores de riesgo que sabemos que se van a complicar. Existen ya estudios que demuestran de predicciones de severidad, y eso se puede identificar ya en el día 2, día 3, edad, comorbilidades, presión alta, diabetes, inmunosupresión, alguna enfermedad respiratoria. Todo eso se puede identificar desde un inicio y se le puede dar a los pacientes y se gana tiempo y se prevén las consecuencias o complicaciones de esta enfermedad, doctor. La última, doctor. Sí, doctor. Hubo una información que un poco explicaba muchas veces la resolución, la decisión, cuando Chile, al requerir equipos ventilatorios, se tomó el avión presidencial y en ese avión se fueron a buscar, compraron y trajeron. En ese sentido, eso fue de una u otra forma comunicado, bastante publicitado, un poco de la decisión de agarrar el toro por las astas y decidir. Si es que Chile ya tiene esos tituladores, si es que Argentina tiene esos tituladores, y se supone que en América Latina el Perú es uno de los países que tiene mayores reservas económicas y esto está en el mercado, ¿por qué sería de que en Chile ya están haciendo esto, en Argentina también ya lo están haciendo, en Brasil también y Perú no? Es solamente por el hecho de que ellos han conseguido estos proveedores, o es que de repente el Perú todavía en la cadena
que requiere para hacer todo esto? Por ejemplo, usted lo acaba de decir, tener bancos pues bien seguros para no poder propiciar que se pasen enfermedades, o es que todavía estamos nosotros verdes en todo el proceso, porque me imagino que no solamente está que alguien me venda los tituladores y yo con eso lo uso y ya entro a la cancha. Requiere una experiencia, un know-how, los bancos y una organización previa. ¿Hay algo de eso? Sí, definitivamente es muy interesante la pregunta, porque es lo mismo que se viene hablando durante toda la pandemia, ¿no? La precariedad y desarticulación que tiene el sistema de salud en nuestro país, a diferencia de Chile o Argentina, no estar muy lejos de nuestra economía. Ellos tienen un sistema de salud más articulado, al igual que Brasil. Punto número uno. Segundo, también recordar de que existen grupos fuertes de investigación en Brasil, Argentina y Chile, más potentes que en Perú. Acá sí existen y ha crecido mucho la investigación en nuestro país, pero aún se ha quedado, ¿no? Y tercero, pues es la voluntad política, ¿no? Que juega un rol muy importante en este tipo de pandemia, y el resultado de eso es de que nosotros ya se ha empezado a hacer en un centro privado la transfusión de plasma convaleciente la semana pasada. Pero voluntad política implicaba después que hay un documento técnico de que se apruebe su uso compasivo, que se pudo haber hecho en abril y se ha hecho recién a fines de mayo. Ahí se perdió bastante tiempo. O lo que usted dice, buscar desde contactos políticos a los proveedores de estos fabricadores de reactivos desde abril, ¿no? Y tercero, pues comenzar a articular todos los bancos de sangre a nivel nacional, y no se ha podido. De momento, como usted me presentó, yo he sido presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología, y la Sociedad Peruana de Inmunología juega un rol muy importante para que esto al menos esté aprobado como una especie de tratamiento compasivo, porque hemos hecho comunicados desde la primera semana de abril para que esto se apruebe como uso compasivo. Incluso hay publicaciones que se van a dar más adelante porque tienen que pasar las revisiones de la revista y todo lo demás. Investigadores de nuestro grupo han apoyado incluso y han tocado las puertas al Ministerio de Salud, al grupo de expertos, tratando de ofrecer toda su experticia sobre esto. Y bueno, creo que no hay que sentirnos tan pesimistas en esto, pero ya se ha empezado a hacer en Perú. Creo que en junio ya van a reportar. Ha sido el doctor César Galván, a quien le agradezco muchísimo tan valiosa información. Gracias, doctor Galván, muchas gracias.